Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. Es una bendición poder compartir juntos un tiempo más de esta escuela maravillosa, de esta dinámica de Casas Cornelio. Estamos felices. ¿Cómo están ustedes? Ya listos con nuestros, cuadernos. ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien? Listos con nuestros cuadernos, listos con el bolígrafo, preparados porque estamos motivados por lo que está haciendo esta activación tremenda que estamos recibiendo con Casas Cornelio, la dinámica de Casas Cornelio. Hay que prepararnos. La gente que está interesada en tener su casa Cornelio, la gente que está interesada en ser formada, en ser educada, es muy importante que puedan todas las noches a las 9 de la noche, hora del Perú. Acuérdense que la cuarentena me agarró en Perú, entonces estoy en Perú, estoy confinado en Perú. Y desde aquí estamos felices haciendo esta escuela maravillosa. Tengan una noche linda, tengan un tiempo poderoso. Bienvenidos los que siguen llegando, los que siguen uniéndose a esta dinámica de Casas Cornelio. Esto va a ser una cosa tremenda. El Señor nos va a equipar de una manera grande. Pido al Eterno que no seamos emocionalistas. Pido al Eterno que verdaderamente tengamos un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, un sentido de querer aprender, de querer expandirnos, de querer avanzar, de querer realmente conocer la dinámica del reino. Y es muy bonito que día tras día, todas las noches, podamos estar juntos a esta hora de la noche con la escuela, con esta escuela de Casas Cornelio, que es la dinámica de Casas Cornelio para la gente que va a iniciar el trabajo en las casas, la iglesia en casas. Es importante que tengamos claro todo esto, ¿no? Entonces vamos a continuar con nuestra red de iglesia en casas de la dinámica de Casas Cornelio número 12. Acuérdense, si ustedes han estado, ahora les tocó ver la número 12, significa que para haber llegado a la número 12 tenemos la número 1. Entonces necesitamos conectarnos y ver la dinámica de Casas Cornelio desde la 1 para poder tener realmente una cosmovisión clara de lo que va a pasar con Casas Cornelio. La escuela de anoche estuvo maravillosa con Casas Cornelio. Ahora esta está tremenda. Por eso yo les pido a ustedes que puedan venir a la escuela y puedan entonces ser activados con estas dinámicas de Casas Cornelio. Vamos a entrar de lleno al tema. El Mesías envió a su equipo, a su red de iglesia. Oigan esto, el Mesías envió a su equipo, a su red de iglesia en casas a Jerusalén. De nuevo, el Mesías envió a su equipo, a su red de iglesias en casas a Jerusalén. Les dijo, tienen que ir a Jerusalén porque en Jerusalén van a ser entrenados. Siempre el entrenamiento está en casa. Siempre el entrenamiento efectivo es en casa. Entonces es importante esto, que podamos tener claro lo que es este tiempo, que podamos tener claro lo que es este momento, lo que el Eterno realmente está haciendo a través de esta generación. Somos una generación maravillosa, una generación que ha pasado pandemias, ha pasado terremotos, ha pasado sismos, ha pasado persecución, muerte, calumnia, ataque, pero que no desfallecemos, que no nos detenemos, que no paramos, ¿verdad? Entonces el Mesías envió a su equipo, a su red de iglesia en casas a Jerusalén. Hechos capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio, oíste de mí. Había una promesa, la llegada del Espíritu Santo, la activación. Este tiempo de expansión, este tiempo que estamos viviendo y todos los momentos que hemos vivido son maravillosos si nosotros invitamos al Espíritu Santo a poder venir a nuestras vidas. Si invitamos al Espíritu Santo a formar parte de nuestro día a día, de nuestra agenda de oración, de nuestra agenda de lectura de la palabra, de nuestra agenda de entendimiento, ¿verdad? Cuando tenemos ese entendimiento profético y somos personas del Espíritu y personas que amamos a la gente, porque hay que amar a la gente, hay que amar a las almas, hay que amar a los perdidos. También hay que amar a los que están en Babilonia, a los que son religiosos. Hay que orar para sacarlos de ahí. Yo sé que es un poco difícil o imposible hacerlo, pero para Dios no hay nada imposible y podemos, con la ayuda del Señor, sacar a la gente que está en cautiverio, sacar a la gente que está en Babilonia. Amén. Es importante eso. Jerusalén fue el centro de activación, el centro de formación y el centro de entrenamiento. Siempre la casa es el mejor lugar para formar equipos sólidos, con olor a familia, con olor a equipo, con olor a comunidad, y con olor a cuerpo. Siempre la casa es más
es como más accesible y podemos bendecir a las personas que están en casa, podemos bendecir a las personas que hemos invitado, porque ya es más personalizado, es más personal el contacto. Es hermoso, maravilloso Latinoamérica, Iberoamérica, el trabajo que se está desatando ahora, el hecho de que tú te sientes en una computadora a bendecir personas, el hecho de que tú a través del WhatsApp puedas bendecir personas, a través del Zoom, a través del Skype puedas bendecir personas, no tiene precio, no tiene nombre. Cuando nosotros empezamos en esta dinámica de hacerlo, vamos a bendecir personas de una manera tremenda, vamos a bendecir territorios con aquello que el Señor nos dio. Entonces, después de Pentecostés, Jerusalén fue más firme. Oigan esto, después del evento de Pentecostés, Jerusalén fue más firme, la iglesia fue más firme, los equipos fueron más firmes, los apóstoles fueron más firmes, vino una afirmación, vino una activación tremenda de poder, un dunamis del Espíritu, un poder, una potencia tremenda, aleluya. Eso es lo que está cayendo en este momento, una potencia, una unción, una activación. Pareciera que no está pasando nada, pareciera que estamos confinados, encerrados, pero en realidad estamos siendo activados, estamos siendo equipados, estamos siendo entrenados, estamos siendo, ¿verdad?, elevados, preparados, aleluya. Y el Señor nos está preparando en casa. Estos 40, 50 días para 60 días en casa nos tienen preparados para cosas grandes. El Señor no se equivoca, el Eterno no se equivoca, el Eterno sabe lo que hace. Él sabía que iba a venir todo esto porque Él sabía que este era el momento de lanzamiento de Casas Cornelio, que este era el momento ¿cómo se llama? Este era el momento de lanzar el reino, de lanzar la red, ¿verdad? Entonces, después de Pentecostés, Jerusalén fue más firme como base para la expansión de las redes. De nuevo, después de Pentecostés, Jerusalén fue más firme como base para la expansión de las redes de iglesia en casas. Después de lo que pasó en Pentecostés, se levantó Pedro, se levantaron los apóstoles más activados, más fuertes, para abrir nuevas casas, para abrir nuevos líderes en casa, para levantar nuevas personas que querían abrir su casa para la expansión del reino, para la expansión del mensaje de salvación, del mensaje de liberación. Aleluya. La unción que está corriendo por nosotros es poderosa. El Eterno ha puesto los ojos sobre usted. El Eterno ha puesto los ojos sobre nosotros para bendecirnos. El Eterno ha colocado sus ojos en nosotros. El Eterno quiere que seamos lámpara, que seamos luz, que seamos esa activación tremenda que bendice la tierra. Amén. Entonces, después de Pentecostés, Jerusalén fue más firme como base para la expansión de las redes de iglesia en casa. El apóstol Pedro fue enviado para ser un pescador de hombres por el Mesías mismo. De nuevo, el apóstol Pedro fue enviado para ser un pescador de hombres por el Mesías mismo y fue activado en Pentecostés. Él fue activado en Pentecostés. Ahí tuvo su mayor experiencia, ahí tuvo su mayor conexión con el Padre, su mayor conexión, una experiencia de vida, porque podemos predicar el reino, podemos leer la Biblia, podemos orar, pero si no hemos tenido un evento que nos ha marcado, una experiencia con el Eterno, todo lo que nosotros hagamos va a ser una repetición, y todo lo que nosotros hagamos va a ser entonces un rito, un ritual, una costumbre. Pero cuando hay una experiencia de vida, nuestro espíritu es marcado, nuestra mente es marcado, todo en nosotros cambia. Todo es como una persona que ha estado entre la vida y la muerte y sale de la muerte y viene a la vida. Cómo esta persona va a empezar a valorar su vida, a valorar cada minuto, cada segundo, el aire, a dar gracias, a ser agradecido. Tal vez era soberbio, se le va a ir la soberbia, la arrogancia, porque tuvo una experiencia de vida donde el Señor le permitió la resurrección, la vida. Amén. Qué tremendo esto, ¿no? Entonces, Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos capítulo 2 verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas que abrieron una casa para el Eterno. 3,000 personas que levantaron una iglesia en casa. 3,000 personas en un día. Fue tan activado Pedro que pudo manifestar la gloria de las aguas. Acuérdense que Pedro caminó sobre las aguas. Acuérdense que a Pedro le prometieron las llaves del reino. Acuérdense que a Pedro le dijeron: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Acuérdense que Pedro era un hombre tremendo del espíritu, pero no había sido activado. Estaba tranquilón, estaba tranquilito. Es posible que usted ha estado 20 años en una reunión, 20 años en una iglesia local, 20 años leyendo la Biblia, 20 años jugando al Team Marín de 2 pingües, cucaramaca, a ti te le fue.
Póngale que usted ha estado 20 años en esa realidad de vida y no ha tenido una experiencia, pero ahora llegó la hora de la experiencia, donde el Espíritu de Dios le dice: llegó la hora de que me prestes tu casa, llegó la hora de que me abras tu casa, vas a abrirme tu casa porque quiero hablar a través de tu boca, quiero bendecir personas, quiero salvar personas, levantaré una iglesia en tu casa para mi reino. Tremendo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El apóstol Pedro tiró la red y ese día entraron 3,000 personas al reino. Abrieron sus casas y la pesca fue milagrosa. Fue una pesca poderosa. En un día 3,000 personas es un gol de oro. Lo que el Eterno está dándonos a nosotros es poderoso. Es grande lo que el Señor va a hacer con nosotros. Es lindo lo que el Eterno nos va a entregar. Por eso tenemos que ser sensibles, ¿verdad? Esto tampoco va a traer desorden. Casas Cornelio no va a traer desorden porque estamos alineando las cosas. No es que los líderes suyos van a decir: bueno, yo ya quiero abrir una casa Cornelio y yo ya me voy, pastor, chao, porque voy a abrir una casa Cornelio. No es así el desorden. Tiene que haber sido entrenado. Usted está entrenándose todas las noches con un cuaderno como este, con un bolígrafo en la mano, escribiendo Biblia, con la Biblia en la mano. Imagino que tienen la Biblia en la mano, imagino que tienen un cuaderno en la mano, imagino que tienen un bolígrafo en la mano, imagino que le están dando importancia a lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo es posible que un líder que ustedes han llamado quiera abrir una casa Cornelio, pero no se ha sentado para ser instruido, no se ha sentado para ser formado? Él no califica para eso, ¿entendió? Él no califica para eso. Todo el mundo puede ser Cornelio, pero todo el mundo tiene que ser formado. Todo el mundo puede abrir una casa Cornelio, pero todo el mundo puede ser formado y ser instruido. Ahora estamos formándolo a usted va a formar a sus equipos. No es esa locura que la gente: ay, estoy con casas Cornelio. No es así. No es la zumba marumba. Tenemos que ser entrenados, tenemos que ser educados. Equipos entrenan equipos, Cornelios entrenan Cornelios. Esto es orden en el reino. Si no, entonces vamos a tener un solo desorden y aquí la gente no sabe. Entonces vamos a abrir casas Cornelio, pero estamos enseñando lo que habla Juancito, lo que habla Pedrito, no, disculpe. Si vamos a abrir casas Cornelio, vamos a tener un manual. Eso es lo que estoy enseñando yo. Aquello que usted va a ver visual, porque estoy haciéndolo en vivo, aquello que usted logró escribir y aquel material que yo le voy a entregar en la mano, porque todo esto que usted ve aquí va a ser entonces mandado a la imprenta y vamos a hacer los fascículos y van a ser entregados. Entonces usted no va a poder hablar cualquier cosa, porque entonces no es Casas Cornelio, es un grupito de casa que usted tiene, un grupo de crecimiento más de Babilonia, pero no es una iglesia no es una dinámica de Casas Cornelio, porque no tiene el material. O sea, en Casas Cornelio nosotros hablamos de reino de la A a la Z. Hablamos de reino, de gobierno, hemos puesto los ojos sobre la tierra, liberación. Bueno, es algo completo. Entonces necesitamos estar claros. Si no estamos claros en esto, estamos perdiendo el tiempo y yo no lo quiero perder y espero que usted tampoco lo pierda, ¿verdad? Entonces, tremendo. El apóstol Pedro tiró la red y ese día entraron 3,000 personas al reino. Abrieron sus casas y la pesca fue milagrosa. Fue una pesca milagrosa. Él estaba acostumbrado, el apóstol Pedro vio la pesca milagrosa que él tuvo cuando el Señor le dijo que tirara la red al otro lado, tira la red hacia allá. Señor, no, pero tírala allá. Y vio peces tremendos. Ahora vio una pesca milagrosa de hombres. Ahora vio el reino expandirse con poder. Vio el reino expandirse con autoridad. Usted califica para estar ungido. Usted califica para ser la boca del Eterno. Usted califica para traer libertad al planeta. Usted califica para ser la boca ese Elías, esa generación profética que se tiene que levantar para cosas grandes en el espíritu. Entonces el apóstol Pedro no había vivido con el Mesías en la pesca. El apóstol Pedro lo había vivido con el Mesías en la pesca manual en las aguas. Lucas capítulo 5 verso 4 al 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Lucas capítulo 5 verso 4 al 6. De nuevo, el apóstol Pedro lo había vivido con el Mesías en la pesca manual en las aguas. Lucas capítulo 5 verso 4 al 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, vete más profundo. Es que la pesca
La pesca milagrosa es más profunda, es cuando eres activado, es cuando eres ungido, es cuando amas tu asignación, es cuando amas lo que estás haciendo, es cuando amas a la gente que quieres ayudar, es cuando amas a la gente que quieres bendecir, es cuando tu foco es la gente, tu visión es la gente, ¿cierto? Porque tienes un producto para vender que se llama el mensaje del reino. Entonces vas a darle especial atención a tu cliente, de tal manera que tu cliente sienta que lo que él busca lo encuentra en ti, que lo que él quiere lo encuentra en tu mensaje, que lo que él necesita lo encuentra en la unción que tú tienes, y de eso se trata. Entonces hay que bogar mar adentro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada, eso es el verso 5, hemos pescado, ya, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo en el verso 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Tremendo. Vio una pesca milagrosa, siento la gloria de Dios. Vio una pesca grande, vio una gloria en las aguas que en su vida la había visto, que tal vez en su vida había visto una gloria tan grande. O sea, había pescado varios peces de repente, había tenido eventos de pesca buena, pero no eventos de pesca donde la red se rompía. Eso es otra cosa, aleluya. Eso es gloria extrema. Eso es el topo, eso es el clímax elevado, y es lo que va a pasar con nosotros. El enemigo pensó: vamos a cerrar a los cristianos, vamos a cerrarles sus locales, vamos a callarle la boca, lo vamos a matar. No, se equivocan. Nosotros vamos a crecer en las casas, vamos a desatar una pandemia de expansión, una pandemia de crecimiento, porque lo que va a pasar es grande, lo que va a pasar es poderoso, y nosotros ya lo estamos viendo. Pedro nunca había experimentado un evento de esa magnitud, ni él ni sus amigos. Ese fue el comienzo de la gloria de expansión en la vida del apóstol. Desde ahí su vida empezó a ver crecimiento. Desde ahí su vida empezó a ver milagros, éxito. Aleluya, empezará a venir el éxito. No es fácil hablar del reino, porque es como picar piedra. Es como que agarras un martillo y empiezas a picar piedra. ¿Cuántos años tenemos hablando del reino? Tengo 30 años viajando hablando del reino, y dándole, ignorado, rechazado, qué sé yo, no oído, irrespetado, criticado, calumniado. Algunas cosas porque yo las hice y otras cosas porque me las inventaron, porque tampoco, ¿verdad? Sí, yo tengo mis errores y mis cosas, perfecto solo Dios, pero les digo una cosa: hemos seguido y no hemos parado incansablemente de día y de noche. Tengo 44 años, espero llegar a mis 70, mis 80, mis 90, si el Padre me lo permite. Espero seguir como un pionero, espero seguir como una arma, como una voz que abre camino, como un Elías que rompe, como un Juan que rompe. Quiero ser así, pero el Eterno sabrá si me da vida o no me da vida. Yo estoy aquí para hacer su voluntad, pero vamos a que no es fácil picar piedra, no es fácil hacerlo, pero hay que hacerlo, lo vamos a hacer, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Usted califica para abrir su casa, para que el reino entre a su casa. Usted califica para que su vida sea cambiada, usted califica para que su casa sea restaurada, usted califica para ser una herramienta más restauradora del tabernáculo de David sobre la tierra. Usted califica para ser la boca de Dios, solo que tiene que ser organizado, tiene que ser ordenado. No pretenda usted volar sin tener alas, no pretenda usted abrir una casa o una iglesia en casa si no ha sido formado, si no ha sido activado, si no ha sido enviado, porque mira, es complicado hacer cosas a la zumba marumba, hacer cosas porque quiero hacerlas, porque se me vino a la mente. Ay, yo voy a abrir una casa. No, usted tiene que comunicarse. Si usted no conoce a ningún liderazgo de los que están conectados ahora, pues usted puede venir directamente conmigo: profeta, quiero abrir una casa Cornelio, para yo conocer su nombre, su teléfono, saber de usted, saber que usted existe. ¿Entendió? Ahora, si usted trabaja con uno de los líderes que están aquí en vivo interactuando, y usted trabaja con uno de ellos, pues usted tiene que acercarse a ellos para que ellos lo entrenen a usted, así como yo los estoy entrenando a ellos, y que venga un orden del Espíritu. Si no, esto va a ser una sola, yo no sé ni qué va a pasar aquí. Pero yo soy ordenadito y no soy idiota. Miren cuánto tiempo le estoy dedicando todas las tardes creando y haciendo el material para que tengamos lo de Casas Cornelio y no estemos aquí buscando materiales del uno, materiales del otro, que hablan todos de Babilonia. Todos los materiales que tenemos de casas, de iglesia en casas, es para llenar el local de los apóstoles, llenar el local de los pastores. Pues este material es otra cosa. Este material va a abrir su entendimiento, va a abrir sus ojos. Esto no es para llenar el local de un hombre, esto es para llenar el reino, esto es para que el Padre gane, esto es para que todos nos expandamos, para que el cuerpo crezca. Esto es otra cosa, amén. Entonces es tremendo todo esto. Y bueno,
Estamos aquí felices, felices. El apóstol Pedro estaba asustado, estaba maravillado por el poder del Mesías. De nuevo, el apóstol Pedro estaba asustado, estaba maravillado por el poder del Mesías. Pero lo mejor estaba llegando, todavía no había visto la gloria, aleluya. Lo mejor estaba llegando, lo mejor estaba llegando, lo mejor está llegando. Tu vida va a ser removida de lugar, removida de posición, vas a ser removido, vas a ser promovido, vas a ser elevado a una dimensión superior, a una dimensión de expansión, a una dimensión de gloria. No veas esta crisis, no veas el obstáculo, no veas la pared, porque va a paralizar tu visión, va a paralizar tu paso. Tienes que dar un paso firme como el caballo entrenado, paso firme, paso elegante, paso rebelde, un poquito más adelante, nada para atrás, nada para los lados, todo es al frente. Vamos a seguir porque el Señor nos envió para la victoria, aleluya, tremendo. Entonces estamos felices. El apóstol Pedro estaba asustado, maravillado por el poder del Mesías, pero lo mejor estaba llegando. Lucas capítulo 5, verso 9 al 11. Lucas capítulo 5, verso 9 al 11. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pedro, Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Se lo dijo claramente, ni te asustes. Esos peces que viste en esa red son nada. Viste que casi se te rompe la red por los peces que llamaste. Eso es nada, Pedro. Ahora serás pescador de hombres. Te voy a entregar generaciones. Te voy a entregar red de casas, red de iglesia en casas. Te voy a entregar red de redes. Te daré una red de iglesias en casas planetarias, mundial. Te levantaré, te ungiré, te abriré la boca, porque de tus lomos saldrá la generación de iguales, la generación de cuerpo, la generación de iglesia, la generación que nadie va a parar. La generación que grita el reino sobre toda la tierra, aleluya, poderoso, amén. Entonces, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, verso 10, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús dijo a Simón, no temas, ni te tiemblen los pies, ni te asustes, ni te maravilles. Esto no es nada, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Verso 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Dejaron todo y les siguieron. Es importante que cuando tú te enamoras de tu asignación, cuando tú te enamoras de lo que el Padre te dio, vas a dejar todo. No solamente habla de los negocios seculares, porque yo te recomiendo que si tienes una empresa no la dejes. Y yo te recomiendo que si estás generando un negocio o algo, no lo dejes. No tienes por qué dejarlo. Tienes el poder para llevar a cabo el negocio y tienes el poder para desarrollar el reino. Pero cuando dice lo dejaron todo, en el contexto de Pedro dejó la red de peces naturales, pero en el contexto tuyo vas a dejar la denominación, vas a dejar la conexión con religión, vas a dejar las cosas que te atan, vas a dejar el temor, la duda, la filosofía, las raíces hebreas, entonces la teología y un montón de cosas raras que te han nublado y que han sido serpientes que te han mordido el talón para tumbarte. Tú necesitas abrir tus ojos para que el reino avance sobre tu vida de una manera tremenda. Amén. Entonces el entrenamiento del Mesías fue fuerte. Mira esto. El entrenamiento del Mesías fue fuerte, pero quiero que remarquemos el Lucas capítulo 5 verso 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Les siguieron, amaron su asignación, amaron lo que el Padre les dio, amaron la bendición que el Padre les entregó, y eso es maravilloso. Mira esto, el entrenamiento del Mesías fue fuerte y constante, entrenamiento fuerte y constante, de nuevo, entrenamiento fuerte y constante, entrenamiento fuerte y constante. El golpe tiene que ser fuerte pero constante, de nuevo, el golpe tiene que ser fuerte pero constante, sin prisa. Sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. No vayas como loco corriendo. Vete tranquilo, pero no pares. Vete pasito a pasito, pero no pares. El secreto es no parar. No es la intensidad de la carrera, es la resistencia. Nadie gana por la intensidad de la carrera, pero sí gana por la resistencia, porque al principio corre, pero si no tiene resistencia se cansa y perdió. Entonces no es que vayas rápido corriendo, es que no pares, pasito a pasito, hasta que veas la gloria del Señor en tu vida. No te decepciones, porque la gente es cruel, la gente es dura, van a criticarte, van a hablar mal de ti.
¿Cuántas veces yo les escribí por el Facebook grande los temas, los artículos y cosas bonitas, mensajes lindos, y la gente me paga con atacarme y lo que hacen es que se roban la revelación, se roban todo y no dicen ni gracias y escriben sus libros? Yo muchos libros he leído con todos mis escritos, yo me río, pero a mí no me importa eso, porque yo soy una fuente que entre más doy, más, ¿me entendieron? Porque esto es profético, esto es del Padre, esto no es de un hombre, es del Espíritu. Pero vamos a que la gente fue educada para ser así, para ser desgraciada. ¿Qué quiere decir desgraciada? No es una mala expresión, es una expresión maravillosa. Una persona desgraciada es alguien que perdió la gracia, que no sabe ni decir gracias, no sabe ni decir, mira, me ha bendecido, mira, estoy agradecido, mira qué bueno esto. Eso no es de gente del Espíritu, porque lo que tú siembras conmigo lo vas a cosechar con otro. Vamos sembrando y cosechando en el camino. Esto no es accidente. La desgracia no es un accidente, es una consecuencia. El problema no es un accidente, es una consecuencia. La pobreza no es un accidente, es una consecuencia. La desgracia no es un accidente, es una consecuencia. Todo lo que vivimos es una consecuencia. Entonces tenemos que medir nuestros pasos, medir nuestro corazón, medir nuestro espíritu y ser fieles. Porque si un perro es fiel, ¿por qué nosotros no vamos a ser fieles? Tremendo. Entonces, bueno. Entonces algunos apóstoles, pero vamos de nuevo, el entrenamiento del Mesías fue fuerte y constante, con todo su equipo de iglesia en casas. El Mesías fue un maestro en casa todo el día y todos los días. Tremendo. De nuevo, el entrenamiento del Mesías fue fuerte y constante, con todo su equipo de iglesia en casas. El Mesías fue un maestro en casa todo el día y todos los días. De nuevo, todo el día y todos los días. De nuevo, todo el día y todos los días. Mira esto. Algunos de los apóstoles, después de la muerte y resurrección del Mesías, volvieron a sus actividades normales o habituales. De nuevo, algunos de los apóstoles, después de la muerte y resurrección del Mesías, volvieron a sus actividades normales o habituales. Aún no habían sido activados en Pentecostés. Todavía no había una activación, un clic del Espíritu que los había activado. Y así hay mucha gente, quiere el reino, quiere lo que estamos dando, pero hoy entra la activación de Casa Cornelio y va a volver a entrar dentro de 10 días. Y ya se perdió todo. Y aunque lo vea en diferido, no es lo mismo que lo vea en vivo y que pueda interactuar, que pueda escribir, que pueda estar ahí pendiente de lo que realmente está pasando. Necesitamos estar pendientes de lo que está pasando. A mí no me asusta que solo hayan 10 conectados, no me asusta que solo hayan 5 conectados, porque cuando nosotros entendemos el reino, vamos a morir a la mentalidad de estadios, vamos a morir a la mentalidad de 10,000, 20,000, 50,000. Eso era cuando yo comencé el ministerio, que era un niño, que yo quería que me invitaran a todos los eventos y a las plataformas grandes. Ahora no me interesa. ¿Por qué? Porque te invitan al evento, te dan una ofrendita, hasta te roban, ¿verdad? Porque te dan lo que quieren, pero bueno, te invitaron al evento, ¿verdad? Y te dirigen con el tema, aunque no te dicen qué tema, pero te dirigen más o menos, ¿verdad? Y si no les gusta lo que predicas, pues te roban la ofrenda o no te invitan más. O si eres conocido, te usan para recoger ofrendas, se aprovechan de tu unción y te dan una patada. Y lo que tú trajiste se entró por aquí, salió por aquí, porque ellos ya tienen una agenda. Entonces yo me cansé de todas esas cosas y yo ya no quiero esas cosas en mi vida. Entonces yo prefiero tener 5, 7, 10, que realmente estemos enfocados, que realmente tengamos una línea, que realmente tengamos una visión para poder caminar, y entonces que el reino de Dios avance con poder, y no tener 100 que están confundidos, o tener 1000 que están enamorados, que bueno, hoy les gustó lo que dije, pero ya mañana se van a escuchar a otro y al otro y al otro, y entonces terminan todos confundidos. Esa es otra historia. Nosotros no podemos estar enamorados de Babilonia. Una vez que sacamos los pies de Babilonia, no la necesitamos para nada. Se lo vuelvo a repetir, una vez que salimos de Babilonia, no la necesitamos más. Una vez que el reino se nos revela, Babilonia para nosotros no existe. Babilonia para nosotros no debe de existir. No debemos de volver a Babilonia en ninguno de los ángulos, en ningún sentido, porque el reino ya entró en nuestras vidas. Y es lastimoso que algunas personas todavía no han entendido la dinámica del reino, todavía no han entendido lo que predico, todavía no comprenden lo que predico y se asustan. Y me hacen preguntas raras y se asustan. ¿Y cuántos años tenemos juntos? Significa que no han visto las escuelas, significa que no han leído los escritos, significa que realmente han leído pero no han leído, han visto pero no han visto, están pero no están. Es grave eso, es doloroso, es triste saber que usted no tenga entendimiento del reino. Entonces significa que si usted viene es porque por la fama, o usted viene porque bueno, me gusta como saca demonios el profeta Jaime. Pero disculpa, lo más importante es el reino. Tienes que enamorarte del mensaje que el profeta Jaime está dando.
hablando, que es el evangelio del reino, no de los frutos de ese mensaje, sino del mensaje como tal. No te enamores del milagro, enamórate del Padre. Cuando tú te enamoras del Padre, tu vida va a tener sentido, tu vida va a cambiar. Cuando tú estás enamorado del milagro, tu vida es un fracaso, tu vida es una mentira, tu vida es una espuma, tu vida es ilusión. Necesitas ser alguien sobre la roca, hacer tu casa sobre la roca, ser sólido, ser firme, para que nadie te pueda mover de lo que el Padre te ha dado. Amén. Entonces, Simón Pedro les dijo, mira esto, algunos de los apóstoles después de la muerte y resurrección del Mesías volvieron a sus actividades normales o habituales. Aún no habían sido activados en Pentecostés. Juan capítulo 21, verso 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Oye esto, voy a pescar. O sea, acababa de morir el Mesías. También ya había resucitado y él lo sabía. Pero no tenía la motivación ni la activación para abrir las casas, para ministrar, para duplicar lo que el Mesías había hecho. O sea que estaba tan oprimido Pedro y tan preso, que como estaba tan aburrido, decimos algunos, estaba tan aburrido, ¿ya?, de que había vivido una actividad tremenda con el Mesías y ahora se le murió y ya no tiene la actividad y está relajado en casa, que no tiene otra cosa más que hacer, que dice, voy a pescar. ¿Qué les parece? Voy a pescar. Y esos 3 años que vivió con el Mesías, y esos 3 años de escuela, y esos 3 años de entrenamiento, y esos 3 años de reino que vivió, ¿qué pasó con sus 3 años? ¿Dónde los metió? Tremendo esto. Simón Pedro, Juan capítulo 21, verso 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos. Ellos también estaban aburridos, porque habían tenido una agenda muy fuerte con el Mesías y ahora se les había caído la agenda. Ya no tenían agenda. ¿Qué pasó con la activación? ¿Qué pasó con lo que el Padre les había entregado? Tremendo. Juan capítulo 21, verso 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es que ya no es lo tuyo, Pedro. Ya no es lo tuyo, Pedro. Ya no es lo tuyo. Ahora tienes la red, eres un pescador de hombres. Abre las iglesias en casa. Continúa haciendo lo que el Mesías te enseñó, lo que el Mesías te activó. Continúa. Tremendo. No pescaron nada, dice el verso 3. La verdad ya no era ese su rubro. Tenía que pescar hombres. Para eso había sido llamado. Cuando dejamos de hacer el trabajo de anunciar el evangelio del reino, hasta perdemos la costumbre de saber cuándo es el Señor el que nos habla. De nuevo, cuando dejamos de hacer el trabajo de anunciar el evangelio o el mensaje del reino, hasta perdemos la costumbre de saber cuándo es el Señor el que nos habla. Perdemos la costumbre hasta de predicar. Hay gente que dejó de predicar y hablar y después me dice, ay, profeta, ahora no sé qué hacer porque tengo ya una semana que no predico y ya se me fue el hábito. Claro, es que si tienes una asignación tienes que usarla, es que si tienes la boca tienes que usarla, es que si tienes los dientes tienes que masticar el alimento, porque el estómago no tiene dientes. Tú tienes que masticar por lo mínimo 60 veces un bocado de comida para que ya vaya bien licuado y el estómago lo reciba con bendición, porque el estómago a veces le quiere pegar a la gente y dice, oye tonto, pero tú no masticas, tú tragas. Entonces esa es una mala digestión y ese es un problema tremendo. ¿Por qué? Porque cada miembro de nuestro cuerpo fue creado con una función específica. Entonces, si dejas de predicar, es normal que te enfríes, es normal que después no sepas ni por dónde empezar, es normal que se te oxide todo. Tremendo, ¿no? Wow. Entonces, cuando dejamos de hacer el trabajo de anunciar el mensaje del reino, hasta perdemos la costumbre de saber cuándo es el Señor el que nos habla. Juan capítulo 21, verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ya lo habían desconocido, no lo conocían. Porque la gloria genera gloria y el Espíritu genera el Espíritu. Cuando tú vives en el Espíritu, descubres todo lo que es del Espíritu. Y lo voy a repetir. Cuando tú vives en el Espíritu, descubres todo lo que es del Espíritu. Cuando tú vives en la carne, todo lo que es de la carne se te aparece. Todo lo que es de la carne te busca. Todo lo que es de la carne te seduce. Todo lo que es de la carne te atrapa. Todo lo que es de la carne te oprime. Pero cuando tú vives en el Espíritu, todo lo que es del Espíritu viene a ti. Si ellos hubieran estado metidos en el Espíritu y vieron al Mesías, automáticamente lo hubieran reconocido. Automáticamente hubieran recibido esa activación. Juan capítulo 21, verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Miren esto.
El Mesías les pidió de comer. Estamos en Juan capítulo 21:4, ¿verdad? Pero el Mesías les pidió de comer. Les pidió frutos dignos de arrepentimiento. Les pidió hombres nuevos. Les pidió multiplicación de peces. Almas para el reino, les pidió justos para la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer, el trabajo del reino, ¿no? Juan capítulo 21, versos 5 al 6. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no tenemos. No tenían nada de comer, no habían pescado nada. No tenían nada de comer, no tenían nada que dar. Cuando tú no tienes reino, no tienes palabra, no tienes espíritu, no tienes oración, no tienes vida, no tienes nada para dar, es un hueso seco. La gente habla contigo, pero al toque, al momento descubre que tú no tienes nada para dar. ¿Entiendes? Que no tienes nada para dar. Pero cuando tú vives en el Espíritu, cuando tú estás sumergido en el Espíritu y invitas a alguien a tu casa a tomarse un café, un té, a comerse, qué sé yo, un sándwich o una baleada o qué sé yo, un ceviche o una arepa, qué sé yo, a qué lo invitaste a comer, pero yo te aseguro que no solamente vas a comer la arepa, no solamente te vas a comer el ceviche, no solamente te vas a comer la baleada, no solamente te vas a comer el taco, no, te lo aseguro que no. El Espíritu Santo pondrá una palabra, el Espíritu Santo pondrá algo en tu boca y le soltarás palabras a esa persona, y esa persona va a ser impactada por la palabra que está en tu boca, por la gloria que está en tu boca, porque tú eres una herramienta de Dios las 24 horas del día, porque tú eres la casa móvil de Dios bendiciendo la tierra, porque tú eres una herramienta de vida, una herramienta de revelación, una herramienta de justicia. Amén. Entonces, tremendo. Y les digo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Por otra ocasión, Pedro experimenta que toda gloria de crecimiento vendrá de la mano del Mesías, que toda gloria de crecimiento vendrá de la mano de Dios, y que si el Señor te dio un ministerio, si el Eterno te asignó, te dio una asignación, aunque te quieran callar la boca, aunque le quieran poner bozal al que el buey que trilla, aunque quieran detenerte, no lo van a lograr, porque el Eterno ya te dio una asignación. Estás marcado para eso, naciste para eso, eres herramienta de gloria. Entonces no te vas a sentir cómodo en ningún rubro, en ningún nuevo proyecto que emprendas tendrás paz hasta que vuelvas a hacer aquello que el Eterno te dijo. Tremendo. Y les dijo: echad la red. Estamos en Juan capítulo 21 versos 5 al 6. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Tremendo. Una vez más, por la boca del Eterno, por la boca del Mesías, Pedro experimentó la gloria en la pesca. Este evento fue la confirmación total de su nueva vida. Oigan esto. Este evento fue la confirmación total de su nueva vida como pescadores de almas, como pescadores de hombres nuevos, como pescadores de hijos para el reino, como pescadores de justos para la tierra. Cuando tú dejas tu asignación, duermes tu don y pierdes intimidad con el Padre de nuevo. Cuando tú dejas tu asignación, duermes tu don y pierdes intimidad con el Padre y su mensaje, te quitas la ropa. Estás desprovisto de tu asignación, pierdes la amistad con tu asignación. Lo voy a leer de nuevo para que lo remarquemos. Remárcalo, escríbalo, copio y aprendo. Ponga un tic ahí que dice copio y aprendo. En una esquina de su libreta ahí hay copio y aprendo. Son algunos tips y algunas cosas, unas que son soltadas por aquí por la escuela y otras que el Espíritu Santo le va a revelar a usted en el momento. Porque esto tiene que ser interactivo. Por eso usted tiene que escribir ahí. Eso es bueno que usted escriba. Cuando usted escribe ahí y usted participa, usted está, usted mismo respondiéndose preguntas de otros, o alguien hizo una pregunta y usted se la respondió. Esto es interactivo, porque estamos interactuando. Eso es la escuela. Estamos en preguntas y respuestas, hablando. Esto es del Espíritu, esto no es de la carne. Amén. Entonces, este evento fue la confirmación total de su nueva vida como pescadores de almas. Como pescadores de hombres nuevos, como pescadores de hijos para el reino, como justos para la tierra. Cuando tú dejas tu asignación, duermes tu don y pierdes intimidad con el Padre. Y su mensaje, te quitas la ropa, estás desprovisto de tu asignación, pierdes la amistad con tu asignación. Juan capítulo 21 verso 7.
Entonces Juan capítulo 21 verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Gritó aquel: es el Señor, Pedro. Pedro, ¿qué nos pasa? Es el Señor el que se nos ha presentado. Tremendo. Entonces cuando le dijo es el Señor, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. ¿Oyeron eso? Pedro se había despojado de la ropa, se había despojado de la asignación de salvar hombres, se había despojado de la asignación de salvar hombres nuevos, de tirar la red del evangelio del reino. Se había olvidado que él tenía la llave en la mano, se había olvidado que sobre esa roca se había edificado la iglesia, se había olvidado que él representa el colectivo, se había olvidado que él representa en la iglesia del Cordero, se había olvidado de su asignación y se había vuelto a las aguas a pescar como un hombre común y corriente. Se había quitado la ropa, se había quitado la asignación, se había quitado lo que el Padre le había dado. Tremendo eso. Wow. Entonces aquel discípulo, Juan 21:7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Aleluya. Te vas a ceñir la ropa y te vas a echar al mar. ¿Qué quiere decir ceñirte la ropa? Te vas a colocar de pie, vas a creer en tu llamado, vas a creer que tú eres un Cornelio que puede abrir tu casa para el reino, vas a creer que tú te puedes levantar, que puedes ser formado, que puedes ser enviado, y en el momento te vas a echar a la mar. Y no se te vas a echar a la mar para pescar peces manuales normales, te vas a echar a la mar para hacer una pesca milagrosa de hombres nuevos, de justos para la tierra, de hijos del reino. Tremendo. Entonces, poderoso. Cuando conocemos nuestra asignación y además cuando conocemos la gran comisión, no podemos despojarnos de tirar la red. ¿Ya? Nuestra pesca tiene que ser constante y continua. De nuevo, nuestra pesca tiene que ser constante y continua. Ganar almas para el reino. Sacarlas de Babilonia y sacarlas del infierno. Sacarlas de religión y sacarlas del infierno. Sacarlas de humanismo y sacarlas del infierno. Sacarlas entonces de doctrinas humanas para meterlas a la doctrina verdadera, que es la del reino, que es la que predicaba nuestro Mesías. Amén. Entonces cuando conocemos nuestra asignación y además cuando conocemos la gran comisión, no podemos despojarnos de tirar la red. Nuestra pesca tiene que ser constante y continua. De nuevo, constante y continua. De nuevo, constante y continua. El Mesías los invitó a comer. Era muy obvio, oiga esto, el Mesías los invitó a comer. Era muy obvio que no necesitó de la pesca de ellos. Él ya tenía todo preparado y quería que saborearan el sabor de un pez preparado y listo para comer. Estaba pidiéndoles frutos dignos de arrepentimiento, justos para la tierra, almas para el reino. Juan capítulo 21 verso 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Vio? Vieron un pez, vieron pan, vieron brasas. ¿Quién prendió las brasas? ¿Quién hizo la hoguera? ¿Quién encendió las brasas? ¿Quién cocinó el pez ahí en las brasas? ¿Quién trajo el pan? ¡Wow! Ellos venían de pescar, ¿ya? Ellos venían de pescar, no habían lavado el pescado, algunos estaban vivos y muriéndose los peces en la barca. Y el Señor les ofrece comida. ¿Qué cosa? Les está ofreciendo comida, y cuando ellos se bajan de la barca para sacar los peces, ya está una brasa encendida, hay un pez cocinado, ya hay pan, y les dice: siéntense que vamos a comer. ¡Tremendo! ¡Aleluya! El reino ya está servido, la mesa está servida. Coman y denle a los demás, llénense y denle a los demás. No tengan miedo a abrir una casa, no tengan miedo a anunciar el reino, no tengan miedo a hacer lo que tienen que hacer. Tremendo. Al descender a tierra vieron brasas puestas, Juan capítulo 21 verso 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Una vez más les recordó que Él era el pan del cielo. Les recordó que Él era la llegada del reino. Les recordó el milagro de los peces y los panes. Con eso les digo: ¿se acuerdan ustedes que yo invité a la gente? La gente vino y se aglomeró de todas las ciudades, aldeas y caseríos para escuchar el mensaje del reino. Y ya era tarde y tenían que irse.
Y el Señor multiplicó los panes y los peces para darle de comer a todos. Tremendo, en el reino siempre. Es que miren, una de las cosas que tiene que tener clara Latinoamérica y Iberoamérica y los que me están escuchando es que cada vez que el Mesías hablaba de reino había comida. ¿Qué les parece? Porque el reino es un banquete ininterrumpido. Porque el reino es una fiesta ininterrumpida. Porque en el reino siempre va a haber abundancia, siempre va a haber riqueza, siempre va a haber expansión. Poderoso. Una vez más les recordó que Él era el pan del cielo. Él era el pan que se había entregado para ellos y los estaba invitando a comer ese pan. Porque ese pez no era humano, se los aseguro. Él es Dios. Él convirtió aquel pez, pero ese no era pez, ese era su reino. Ese era la figura del mensaje del reino, listo para comer y para ser dado, listo para comer y para ser entregado. Tremendo, ¿no? Una vez más les recordó que Él era el pan del cielo, les recordó que Él era la llegada del reino, les recordó el milagro de los peces y los panes. Era la hora de dejar de un lado sus ocupaciones y darle pan a los hijos. ¡Wow! Fuerte. Es la hora de dejar a un lado sus ocupaciones y de darle reino a los hijos, reino a los hombres nuevos, reino a esta generación, reino a las casas, reino a la gente que sufre, a los que están oprimidos, a los que están tristes, a los que están, Dios mío, a los que están decepcionados, que necesitan una palabra de liberación. Amén. Era la hora de dejar de un lado sus ocupaciones y darle pan a los hijos. Mateo capítulo 14, verso 16. El Mesías les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Porque Él les dijo a la gente, Pedro le dijo, Señor, hay que despachar a la gente porque ya es tarde, que vayan a comprar comida a los caseríos, que vayan a comprar comida a las aldeas. Y el Señor le dijo, no, mira lo que dice el Señor en Mateo 14, 16. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. No tienen necesidad de buscar comida en otro lado. No tienen necesidad de ir a buscar filosofía, de ir a buscar teología, de ir a buscar raíces hebreas, de ir a buscar doctrinas de hombre. No tienen necesidad. Agita los pechos. Tú eres la iglesia del Cordero, tú eres la iglesia del Shaddai, esa dimensión de los pechos grandes. Agita tus pechos y dale reino a la gente, dale reino a los hijos, dale reino a ese apóstol que se está secando, dale reino a ese profeta que se está secando, dale reino a ese líder que se está secando, dale reino al planeta, dale reino a las aguas, dale reino a la tierra. Invítalos a tu casa y que el reino se desate. Tremendo. El Mesías les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Ustedes tienen demasiado pan, ustedes tienen demasiada revelación, ustedes tienen demasiada palabra. Suelten la palabra y denles de comer y no los dejen ir. Si ustedes no les dan el reino, ellos van a ir a comer pan leudado, pan mezclado, pan adulterado, ¿ya? Ese pan que ha crecido, ese pan crecido es un pan que está lleno de muchas mezclas, que está lleno de mucho ecumenismo. Pero nosotros necesitamos el pan del reino, ese pan que no tiene levadura, ese pan que no se ha inflado, ese pan que no tiene orgullo, ese pan que no tiene vanagloria, ese pan que no tiene mezclas, ese pan que no está contaminado. Es un pan puro, tremendo. Jesús les dijo, Mateo 14, 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Nosotros tenemos para darle a esta generación. Vamos a darle a esta generación. Las personas se van a buscar masonería, se van a buscar a los Illuminati, se van a buscar la filosofía, se van a buscar la teología, la cienciología, la religión, el humanismo, la brujería, las raíces hebreas, la cábala hebrea. Cuando no les damos reino, cuando no hay reino, ellos van a buscar experiencias como Enrique Iglesias. Es una experiencia religiosa. Sentir que resucito si me tocas, besar la boca tuya merece un aleluya, es una experiencia religiosa. Se van a ir detrás de una experiencia religiosa, porque si tú no les das el reino, ellos quieren una solución, ellos quieren ayuda, amén. Entonces es por eso que cuando venimos del sistema y descubrimos reino, salimos corriendo. La experiencia es tremenda. Nadie podía intervenir al apóstol, a Saulo de Tarso, nadie se le podía acercar, nadie le podía hablar, nadie tenía el poder para hacerlo. El Mesías mismo lo intervino y le mostró el reino, y cuando le mostró el reino, aquel hombre dijo, wow, se asustó, y se asustó tremendamente, y dijo, todo lo que aprendí lo tomo por basura, por nada, por amor al reino, por amor a la cruz, por amor a este evangelio bendito de revelación. Tremendo.
Entonces las personas se van a buscar masonería, se van a buscar los Illuminatis, la filosofía, la teología, la cienciología, la religión, raíces hebreas, la cábala hebrea, el humanismo, la brujería, la santería, la hechicería, el vudú, la pachamama, el calentamiento global y su mentira de ambientalismo hechicero de la chamanería y sus raíces verdes, y se van a buscar de todo porque nosotros les escondimos el reino. ¿Qué le parece? Bueno, y no es que les escondimos el reino, es que a nosotros no nos dieron el reino. Como ellos no nos enseñaron a buscar el reino no se apareció. Porque una de las cosas del reino es que no va a venir si no lo andas buscando. Está escrito. Busca primeramente el reino. Si tú buscas el reino se te revela. Si tú no buscas el reino jamás se te va a revelar. Y el problema es que tu líder no te enseñó a buscar el reino. Tu apóstol no te enseñó, tu pastor, entonces porque él tampoco no lo sabe. Tú y él, un ciego guiando a otro ciego. Y son ciegos con doctorado. Y son ciegos con PH. Y son ciegos con teología. Y son ciegos con raíces hebreas. Y son ciegos con alto conocimiento. Pero es que si no tenemos el reino, somos ciegos, desventurados, miserables. Tenemos que buscar colirio para que nuestros ojos se abran. Eso dice Apocalipsis. Así ha estado la iglesia, ¿verdad? Desventurada, miserable, ciega, con mucho, ¿cómo se llama? Logos, pero sin reino. Con mucho conocimiento, pero sin reino. Con muchos libros, pero sin reino. Con mucha cosa, pero sin reino. Tremendo. Esto es muy fuerte. Entonces, ¿dónde estamos? Amén. ¿Dónde estamos? Estamos, ¿verdad? Pues estamos aquí. Y yo estoy aquí también, qué lindo, gracias por estar aquí. Entonces, la gente quiere soluciones. La gente quiere soluciones. La gente quiere experiencias de vida. La gente quiere resultados. No hay que dictarlos. A ver, no hay que dejarlos. Mi letra está, porque escribo rápido. La gente quiere soluciones, experiencias de vida, resultados. No hay que dejarlos ir. Hay que alimentarlos y multiplicar los recursos, los equipos, las casas para dar pan de reino a las personas. Mateo capítulo 14, 17 al 19. Mateo 14, 17 al 19. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Eso le dijeron los discípulos al Eterno, al Mesías. No tenemos, Señor, son más de 5,000 personas. ¿Cómo vamos a darle comida a tanta gente? Aquí solo hay 5 panes y 2 pececillos. Eso es lo que tenemos aquí. Tremendo. Fuerte, 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 fuerte. Era más el pan que el pez. Porque los peces representan personas, pero el pan representa la revelación del reino. Y si hay más pan, tranquilo, el reino multiplica todo. Fíjense bien, eran 5 panes. Los 5 panes, entonces, ¿verdad? Eran 5 panes, representan el reino, representan las herramientas que el Eterno va a usar para matar el hambre. Los peces representan personas. Entonces, tranquilo, vamos a multiplicar el reino. Es el reino el que va a alimentar a los peces. Es el reino el que va a atraer a los peces. Es el reino el que va a seducir a los peces, porque la moneda de oro está en la boca de los peces. Entonces con el reino va a venir el oro a tus manos. Con el reino va a venir la salvación a tu casa. Con el reino va a venir la libertad a tu casa. Con el reino va a venir la bendición a tu casa. Lo que va a pasar es tremendo. La gente quiere soluciones, ¿verdad? Entonces Mateo capítulo 14, 17 al 19. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Vea algo aquí. El Mesías les dio a ellos y ellos al pueblo. ¿Vio cómo es la transferencia? ¿Vio cómo es la activación? No es que usted va a levantar Casas Cornelio porque a usted se le cruzó en la mente. Eso no es así. Tiene que haber un liderazgo, tiene que ser enviado, tiene que haber un orden. Mira cómo es esto. El Mesías se los entregó a ellos y ellos se lo entregaron al pueblo, pero al Mesías se lo dio el Padre. Y esto es una unción que es transferida de gloria en gloria. Es una unción transferida. Es una unción de cuerpo, es una unción de equipo, no es una unción de solitario, no es una unción de una gente sola inventando cosas y hablando estupideces y escuchando una vez al hombre de Dios, y después ya con una vez que lo escucharon se creen que ya son los doctores y los maestros, que ellos tienen que seguir su rumbo, y entonces vienen los desórdenes y vienen las confusiones y viene, pues va a venir todo, porque el desorden genera desorden. Tremendo. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. El Mesías les dio reino a los discípulos y los discípulos a la multitud.
Esa es la dinámica, el evangelio del reino en red. Esa es la dinámica del evangelio del reino en red. Esa es la dinámica de iglesia en red, de iglesia en casas. Esa es la dinámica. Yo te doy a ti y tú le das a él, y él le da a él y él le da a él, porque eso es así. Es como el diezmo. Yo te diezmo a ti, tú le diezmas a él le diezma a él le diezma a él, y esto no tiene fin. Eso es el reino. No es que todo el mundo te trae el diezmo a ti. Ese no es el reino. Eso es Babilonia, ¿verdad? Sino que yo te lo doy a ti y tú se lo das a él, y él se lo da a él y él se lo da a él, y todos participamos del pan en las casas, y todos participamos de la misma gloria, y todos somos bendecidos, y todos comemos, y todos estamos alegres. Esa es la dinámica del reino. Entonces, el Mesías les dio reino a los discípulos y los discípulos a la multitud. Esa es la dinámica del evangelio del reino en red. Esa es la dinámica entonces de la red de iglesia en casas. Una vez más, les preparó reino. De nuevo, una vez más les preparó reino y les dio de comer para que ellos le dieran de comer a la multitud, a los necesitados. Vamos a llevar el reino a los necesitados. Juan capítulo 21, verso 12 al 13. Les dijo Jesús: venid, comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. Oiga esto. Les dijo el Mesías: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Ya estamos volviendo al relato del apóstol Pedro. Se fueron a comer con él, pero Pedro hasta ese momento no le había caído el 20, no le había caído el 20, pero nos dijo que tiremos la red y se llenó la red. No se acordó del primer evento que había vivido. Ahora lo invita a comer, y este hombre, ¿dónde sacó el pez? Y tiene la brasa encendida. ¿En qué momento prendió la brasa? ¿En qué momento hizo lo que hizo? Él es Dios. Aleluya. Algo grande va a pasar, amado. Siento a Dios. Algo grande va a pasar, amado. Amado, algo grande va a pasar. Algo grande se va a activar. Algo grande va a pasar en nuestros días. Vamos a ser activados con unciones, con pandemia de expansión, con pandemia de crecimiento, con gloria. Algo grande va a pasar. Amén. Una vez más les preparó reino y les dio de comer para que ellos le dieran de comer a la multitud y a los necesitados. Juan capítulo 21, verso 12 al 13. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado, les dio pan y les dio pescado. El Mesías estaba enviando al apóstol Pedro a anunciar. El Mesías estaba enviando al apóstol Pedro a abandonar la pesca totalmente, por pescar hombres nuevos, hombres regenerados, hombres justos, hijos a la estatura del varón perfecto. Entonces, apacienta mis corderos. Mira, le está diciendo: apacienta mis corderos. Levántate, Pedro, reacciona. Por amor de Dios, Pedro, reacciona. Yo te llamé a esto: apacienta mis corderos. Esto es más profundo que pastorear. Apacentar es más profundo que pastorear. Esto es estar muy de cerca con los nuevos convertidos, muy en contacto, mucha educación personal y personalizada, intimidad en casa, calor de hogar. Entonces el Señor estaba diciendo: prepárame a los equipos, abre la iglesia en casa. Llegó la expansión, Pedro, corre, avanza, invita a personas, llama a personas, entrena a personas para que esto crezca y nadie lo detenga, ¿verdad? Entonces hay que apacentar con un cuidado y atención especial a las iglesias en casa. De nuevo, hay que apacentar con un cuidado y una atención especial a la iglesia en casas. Juan capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amor. Todo lo que hagamos tiene que estar fundamentado en amor, pero no en un amor interesero, no en un amor babilónico religioso. Bueno, te beso si me besas, te doy si me das, te busco no sé qué. Ese tipo de amor es el amor de humanismo. Ese tipo de amor es el amor de Babilonia. Ese tipo de amor es el amor pervertido de todos los siglos que hemos vivido. Entonces necesitamos romper ese modelo perverso del falso amor. Hay que apacentar con un cuidado y atención especial a las iglesias en casa. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Tenemos que tener amor, no atacarnos, no mordernos. Y si lo hemos hecho, pedirnos perdón. Y si nos hemos criticado, pedirnos perdón. Y si hemos sido maliciosos, pedirnos perdón, ¿verdad?
El Mesías primero los alimentó con más que un pez. Oiga bien, el Mesías primero los alimentó con más que un pez y pan. Les dio el reino preparado, les dio el reino servido, el reino listo para comer y servir a los demás. El reino ya se te fue entregado, ya se te fue revelado para que tú lo sueltes, para que tú lo des. Tremendo. Juan capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, oiga esto, cuando hubieron comido, volviendo al relato del apóstol Pedro, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pudo haberle dicho: me amas más que estos que eran sus amigos, o pudo haberle dicho: me amas más que estos que son los peces que tú pescas. De uno o de otro, de A o de B, el Eterno le estaba diciendo: siento que amas más a tus amigos y siento que amas más a los peces que a mí. Porque si me amaras a mí, harías lo que yo te he pedido. Yo te encargué mi pueblo, te encargué mi gente, te dije que sobre esta roca edificaría mi iglesia. Te dije que tú tenías las llaves, te dije que te levantaras y lo hicieras. Y estás, te quitaste la ropa, te quitaste la asignación, te quitaste el llamado. Y ahora veniste a pescar. O sea, estás tan aburrido que el reino no te llenó, o es que no lo entendiste. ¡Qué bravo! El Mesías primero los alimentó con más que un pez y un pan. Les dio el reino preparado, les dio el reino servido, les dio el reino listo para comer y servir a los demás. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Si realmente me amas, apacienta mis corderos. Acuérdate que el cordero, aunque puede ser tierno o pequeño de edad, pero el cordero es la ofrenda. El cordero está listo para el sacrificio. El cordero lo representa Cristo mismo. Entonces el cordero son líderes entrenados. El cordero son líderes preparados, líderes potenciales, Cornelios potenciales que se van a levantar para ir. Entonces apacienta mis corderos, entrénalos, envíalos, no los retengas. Que mira, tú, Pedro, los trajiste a pescar. Tú los invitaste a pescar y ellos, aburridos, se vinieron siguiéndote. ¿Por qué no te fuiste a anunciar el reino para que ellos contigo lo hicieran? Tremendo. Fuerte, 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 fuerte. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Juan 21:15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. El cordero es el sacrificio. Es el Mesías mismo, es la ofrenda lista para ofrecer. Tremendo el cordero, qué hermoso. ¿Me amas más que a estos? Le hablaba de los amigos que con él pescaban, le hablaba también de los peces. Los amas, entonces no pierdas tiempo pescando, entrénalos y envíalos, ya están preparados, ya son corderos, ya son sacrificio vivo, se van a entregar. Tíralos a las aguas, echa tu pan sobre las aguas, que al tercer día lo vas a recuperar. Tremendo. Pastorea mis ovejas. Juan capítulo 10, verso 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oye esto. Están las ovejas del sistema. Están las ovejas de la sinagoga. Están las ovejas de filosofía. Están las ovejas de raíces hebreas. Están las ovejas de teología. Están las ovejas de cienciología. Están las ovejas illuminatis. Están las ovejas de los masones. Pero él lo dijo claro: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si tú me prestas la boca y yo hablo por tu boca, todos los que son míos reconocerán mi voz en tu boca y se postrarán a la unción que yo te he dado. Qué poderoso, qué tremendo. Entonces, Juan capítulo 10, 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Número 1, oyen mi voz y yo las conozco. En otras palabras, pudieron oír la voz, pero vienen a él, pero él no las conoce. Y si él no las conoce, no las va a apacentar. Él solo apacenta a sus ovejas. Entonces él dice, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. No solamente oyen mi voz, yo las conozco. Y no solamente yo las conozco, ellas me siguen. Tremendo, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Apacienta mis ovejas. Tremendo. Apacienta mis ovejas. Ahora pastorea. Apacienta mis corderos. Ahora pastorea mis ovejas. Dales pasto verde, dales reino. Yo te entrené por 3 años. Yo te activé, yo te di reino. Vistes milagros, vistes
viste gloria, vistes poder. Pastorea con reino a mis ovejas, tremendo. A las que oyen mi voz, la van a oír por tu boca y te van a seguir, tremendo. Fuerte. Apacienta mis corderos. Ahora deja de decirle, primero le dijo apacienta, le dijo mis corderos, ¿no? Ahora le dice pastorea mis ovejas. Ahora le dice ¿qué? Apacienta mis corderos. Habla de entrenarlos y enviarlos. Cornelios entrenados y enviados a tirar la red. Estos Cornelios pastorearán las ovejas, las entrenarán en Cornelios y las enviarán a tirar la red para ganar otros Cornelios. De nuevo, estos Cornelios pastorearán las ovejas, las entrenarán en Cornelios y las enviarán a tirar la red para crear otros Cornelios, para llamar a otros Cornelios. Juan capítulo 21, verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Tremendo. Pastorea mis ovejas. Entrega, envía, levanta. De nuevo, entrena, envía, levanta, gobierna, crece, tira la red y enseña a tirarla. Solo las ovejas de Dios oyen la voz de Dios a través de los hijos de Dios. De nuevo, solo las ovejas de Dios oyen la voz de Dios a través de... solo las ovejas de Dios oyen la voz de Dios a través de los hijos de Dios. Juan capítulo 10, verso 26 al 27. Juan capítulo 10, verso 26 al 27. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. O no sois de mis ovejas, como os he dicho. De nuevo, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Le estaba diciendo a los fariseos que lo estaban atacando, que lo estaban persiguiendo: ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Pero aquellos que son mis ovejas, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tremendo. El trabajo de tirar la red es nuestro. De nuevo, el trabajo de tirar la red es nuestro. Los que oirán serán sus ovejas, no nuestras. De nuevo, el trabajo de tirar la red es nuestro. Los que van a oír serán sus ovejas, o sea, las ovejas de él, no nuestras. Somos pastores de ovejas, no dueños de ellas. Y solo oirán las que son de Dios. De nuevo, somos pastores de ellos, pero no son nuestros, son de Dios. Él lo dijo claro: mis ovejas oyen mi voz. Yo soy oveja de Dios, no oveja de un hombre. Yo soy oveja de Dios, no oveja de un pastor humano. Porque él dice: mis ovejas oyen mi voz. Ustedes no son mis ovejas o no pertenecen a mis ovejas, por eso no oyen mi voz, dijo el Mesías. Pedro tenía que operar. Ya era la hora cero para la gran red en Pentecostés. De nuevo, Pedro tenía que operar. Ya era la hora cero para la gran red en Pentecostés y en casa de Cornelio. Porque después de Pentecostés, que se ganó esas 3,000 almas, se fue para la casa de Cornelio. Y en la casa de Cornelio nació el grande paradigma para que todos los gentiles conocieran el reino en casas. Para que la iglesia se levantara en casas en los gentiles. Porque solo había iglesia en casa para los judíos, pero no había iglesia en casa para los gentiles. Con la visita de Pedro a Cornelio, con esa grande pesca milagrosa que hizo en la casa de Cornelio, se activó en todo el planeta la iglesia en casa para los gentiles. Tremendo, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, Pedro tenía que operar. Ya era la hora cero para la gran red en Pentecostés y en casa de Cornelio. Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de la muerte, las puertas de la destrucción, las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia, contra la asignación que yo te he dado. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. Tremendo, poderoso. Entonces, apacienta mis ovejas. De nuevo, apacienta mis ovejas. Los corderos ya están listos para pagar el precio. Son sacrificios, son ofrendas, son líderes formados, Cornelios listos para tirar la red. Las ovejas son el rebaño, los hijos, la multitud que oyen su voz. De nuevo, las ovejas representan el rebaño, a los hijos, a la multitud que oye su voz. Hay que apacentarlos, darles más atención y convertirlos en Cornelios. Hay que darle más atención a las ovejas que a los corderos. A los corderos hay que activarlos, entrenarlos y enviarlos. Pero hay que darle más atención a las ovejas para convertirlos en corderos, para convertirlos en
cornelios, ¿verdad? Entonces hay que apacentarles, darles más atención y convertirlos en cornelios, listos para tirar la red. Los corderos tienen semilla para romper. Acuérdense que el cordero es macho, tiene esperma, es un semental y puede preñar. Entonces los corderos tienen semilla para romper y sembrar. Y las ovejas pueden parir y multiplicarse. Entonces hay una función tremenda. Unos preñan y los otros paren. Tremendo. Entonces los corderos son los que preñan porque ya están formados, ¿verdad? Y las ovejas son los que reciben esa semilla y dan a luz los nuevos cornelios para la expansión del reino. Y hay que cuidar a las ovejas, entonces, ¿verdad? Y hay que preñarlas con el reino. Hay que convertirlas en corderos para que vayan listos al sacrificio, listos a la expansión y listos al crecimiento. Tremendo. Entonces, el cordero son los líderes listos. Las ovejas son el rebaño pastoreado, con buen pasto, con reino, con formación para ser enviados a tirar la red. Juan capítulo 21, verso 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De nuevo, el gallo le cantó a Pedro, recordando su traición por 3 veces. Pedro traicionó al Señor por 3 veces porque lo negó. Y el gallo le cantó y le dijo: cobarde. Porque el gallo representa la traición. Y el gallo, cuando cantó, le recordó a Pedro su traición. 3 veces Pedro negó al Eterno, negó al Mesías. Ahora 3 veces él le reclama y le dice: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que 3 veces me negaste? Pues 3 veces te digo: ¿me amas? Si me amas, haz lo que te dije. Si me amas, cíñete la ropa, levántate, corre, avanza. Tremendo. El gallo le cantó a Pedro, recordando su traición por 3 veces. Esta vez le preguntó 3 veces para pedirle que no lo traicionara en la gran comisión, la tarea que le fue asignada. ¿Me amas? No me niegues. 3 veces me negaste. ¿Me amas? No me niegues. 3 veces me negaste. Y el gallo cantó tu traición. 3 veces te pregunto si me amas. Esta vez actúa y haz lo que te dije para que no vuelvas a llorar de arrepentimiento. Aleluya. Siento la presencia del Señor. Aleluya. 3 días, 3 veces. 3 veces lo negó. Por 3 veces lo negó. Y por 3 veces el Mesías le dijo: me amas. Y al tercer día el Mesías resucitó. Y junto con él la iglesia del Cordero. Eso que porque Pedro nos representa. Pedro representa a la iglesia del Cordero. A la iglesia de la resurrección. A la iglesia del tercer día. A la iglesia que no puede olvidar que tiene que tirar la red. Aleluya. Tremendo. Dejar de hacer la gran comisión con el mensaje del reino es negar y traicionar al Mesías. Fuerte. Dejar de hacer la gran comisión con el mensaje del reino es negar y traicionar al Mesías. No podemos traicionar al Mesías. Pedro lo negó 3 veces y lloró amargamente. Había llegado la hora de demostrar cuánto lo amaba, cuidando, activando, educando y entrenando a la iglesia en casas. Lucas 22, 61 al 62. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dejar de cumplir la comisión es negarlo. Por ello llegó la hora de tirar la red en casas, para levantar la iglesia en casas. De nuevo, dejar de cumplir la comisión es negarlo. Por ello llegó la hora de tirar la red en casas, para levantar la iglesia en cada casa del planeta con el mensaje del reino. Y nosotros somos esa generación del Padre. Y nosotros somos esa generación del Espíritu. Y nosotros somos esos hombres preparados, esos corderos preparados para el sacrificio, preparados para lanzarnos a las aguas, preparados para traer hijos al Padre. Somos esa mujer que se va a salvar pariendo hijos, esa iglesia que va a parir hijos a la estatura del varón perfecto, esa iglesia que opera en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles no es un invento apostólico de los domingos en las reuniones de Babilonia. Eso no
no es la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es repetir el mensaje que se les fue entregado a los 12, a los apóstoles del Cordero. Y el mensaje que los apóstoles del Cordero recibieron por 3 años sin ¿cómo se llama? Sin descanso, ¿verdad? Continuo, ¿verdad? Fue el reino. Esa es la doctrina de los apóstoles, el mensaje del reino. Y cuando empecemos a hablar el mensaje del reino y empecemos a levantar la iglesia en casas y entrenar a esos Cornelios y enviarlos y abrir una red de iglesia en casas planetaria, una red de iglesia en casas mundial sobre toda la tierra y sobre todos los pueblos, veremos la gloria del Señor, veremos el poder de Dios. ¿Estamos preparados? Yo no lo sé. ¿Queremos hacerlo? Tampoco lo sé. ¿Vamos a hacerlo? Tampoco lo sé, es algo incierto. Pero sí sé una cosa, que aquellos que son sus ovejas oyen su voz. Que aquellos que son sus hijos lo van a hacer. Que aquellos que quieren levantarse lo van a levantar, pero en orden. Este es el tiempo de los hijos de Dios. Este es el tiempo de los hijos del reino. Yo bendigo a cada hombre y a cada mujer. Yo bendigo a cada Cornelio que abrió su casa en esta hora. Bendigo a cada Cornelio, a cada casa abierta en todo el planeta, en todo el continente en esta hora. Bendigo a cada hombre y mujer dispuesto a abrir su casa para una casa Cornelio. Dispuesto a una sola línea, un solo mensaje. Dispuesto al evangelio del reino. Dispuesto a ser entrenado y enviado, dispuesto a ser equipado para la expansión del reino. Yo te doy gracias por cada hombre fiel, por cada mujer fiel que ama tu reino y que quiere tu reino. Bendigo a los equipos de la tierra, del planeta. Bendigo a todos los hijos del reino y te doy gracias, Eterno, por todo lo que has hecho. Y te doy gracias, Eterno, por todo lo que vas a hacer. Y te doy gracias, Eterno. Profetizo mucha luz, profetizo mucho pan, profetizo mucha revelación, profetizo mucha conexión, mucha gracia. Profetizo, Señor, que se desborda la gracia, que crece la gracia, que crece tu reino sobre cada casa, que crece tu reino sobre cada persona, que crece tu reino sobre cada territorio, que crece tu reino sobre cada vida. Y nos levantamos en poder y en honra para tu gloria, solo para tu gloria. Porque la gloria es tuya y todo lo que es tuyo vuelve a ti, Señor. Gracias por este día hermoso. Gracias por esta gente maravillosa. Así que damos gracias al Señor. Estamos unidos, continuamos en esta dinámica. La gente que quiera abrir su casa Cornelio, por favor, conéctese aquí, escriba, participe. Escríbame por el privado, mensaje privado, y deme su teléfono, deme su nombre, para todo. Profeta, yo quiero abrir una casa Cornelio para yo poder controlar el hecho de que usted esté aquí para ser formado, no por un control, sino para que hagamos las cosas en orden, porque el orden es maravilloso. El orden es para los hijos del reino, para la generación de gobierno. ¿Amén? Entonces seamos entendidos, seamos gente de reino. Ustedes que tienen sus equipos ahí, por favor, hablen con sus equipos y díganle, conéctese a las 9 de la noche. Eso es bueno, porque ya ellos van a ir siendo entrenados en casas Cornelio. Eso es bueno que puedan ser entrenados, ¿verdad? Esa es una bendición, así que por favor hay que hacerlo. Que el Eterno nos bendiga a todos. Que el Eterno bendiga a Iberoamérica, Latinoamérica. Gracias bendigo las ofrendas, bendigo los diezmos, las primicias, bendigo a cada casa Cornelio, cada hogar Cornelio, a cada líder, a cada hombre, mujer de reino. Bendecimos al planeta y profetizamos que pronto los hijos de Sión celebrarán victoria y pronto saldremos de toda confusión de esta pandemia y tendremos tiempo para avanzar más. Pero por mientras seguimos avanzando. El Eterno nos bendiga. Voy a estar un poquito en Instagram, aunque sea unos 10 minutos en Instagram. Así que los que quieran venir para Instagram, vengan por favor. Y ahí estamos juntos. Los amo. Un besito a todos. Que el Eterno nos bendiga y tengan una noche maravillosa. Bendiciones. Shabbat Shalom.